Bien, continuando entonces con la derivada, sería la derivada con respecto a x, tanto a izquierda como a derecha. Esto me estaría dando entonces, me estaría dando la segunda derivada de y respecto a x. Y a la derecha debo aplicar la regla del producto, entonces sería la derivada del primero, sería menos 2z, por la derivada interna, que sería la derivada de z respecto a x, por el segundo sin derivar, que es la derivada de y respecto a z, menos, pues la fórmula dice más, pero como hay un menos, ese menos prevalece. Menos, tendríamos entonces el primero sin derivar por la derivada del segundo. Me quedaría menos z cuadrado, su derivada interna, por el segundo, la derivada del segundo, que sería la segunda derivada de y respecto a z en este caso. Así que esto me estaría quedando entonces, la segunda derivada de y respecto a x sería igual a menos 2 por z, y esto multiplicado por la derivada de z respecto a x. Pero la derivada de z respecto a x ya sabemos que me da, miren que me da menos z cuadrado. Eso ya lo sabemos. O sea que voy a sustituir y voy a reemplazar de una vez. Me quedaría menos z cuadrado multiplicado por la derivada de y respecto a z. Esto voy a hacer lo mismo, menos z cuadrado, donde esté la derivada de z respecto a x. Voy a escribir la expresión que es equivalente, que es menos z cuadrado, y esto multiplicado por la segunda derivada de y respecto a z. Bien, entonces, después de haber hecho ese proceso de derivación, ya lo que voy a hacer es organizar un poco las cuestiones para simplificar más la expresión. Así que esto me quedaría la segunda derivada de y respecto a x, que es la que nosotros necesitamos, va a ser igual a ¿quién? A menos por menos me daría más 2z al cubo por la derivada de y respecto a z, menos por menos me daría más z a la cuarta por la segunda derivada de y respecto a z. Y esta sustitución que acabamos de hacer es la que vamos a necesitar para hacer las sustituciones en las segundas derivadas, porque la sustitución de la primera derivada ya la tenemos, que es la que aparece aquí, que habíamos catalogado o habíamos numerado como la número 4. O sea que esta última expresión que acabamos de obtener vamos a numerarla como la número 5, ¿sí? Así que realmente ya tenemos las sustituciones que vamos a utilizar para poder resolver ecuaciones diferenciales alrededor de puntos singulares irregulares. No está de más escribir esta observación, y es que en la expresión z igual a 1 partido por x, si x se hace muy grande, sucederá entonces que z se hace cada vez más pequeño. Eso lo sabemos. Así que, como lo he mencionado antes, el objetivo es transformar la ecuación diferencial con estas sustituciones a una ecuación diferencial que se pueda resolver en puntos singulares regulares. Es decir, pasar de irregulares a puntos regulares. Y eso es lo que vamos a hacer, y lo vamos a materializar a través del siguiente ejemplo. Bien, nos pide entonces resolver esta ecuación diferencial que aparece allí, pero no sabemos alrededor de qué punto singular y regular. Así que pues vamos a mirar qué punto singular y regular encontramos. Entonces, como primero, pues debemos encontrar quién es p de x y quién es q de x. Y para ello pues voy a dividir toda la expresión entre el x al cubo para darle la forma que nosotros necesitamos. Así que me quedaría y segunda más 4 partido por x, y primera más 3 sobre x al cubo por y igual a 0. Nosotros ya sabemos por vídeos anteriores, por clases anteriores, que la expresión que acompaña a mi primera derivada de y es p de x, y la expresión que acompaña a la función sin derivar, en este caso sería un coeficiente que depende de x, que es una función, sería q de x. Ahora bien, entonces sabemos que debemos calcular los límites cuando x tiende a quién. ¿Quién sería nuestro candidato
para ser considerado punto singular irregular? Pues ya les he mencionado antes que hay que buscar las expresiones que anulan el denominador. Entonces sabemos que x igual a 0, x sub 0 igual a 0, es un punto que anula voy a borrar aquí, el denominador. Así que por ahora ese va a ser nuestro candidato. Por lo tanto, entonces calculamos el límite cuando x tiende a 0 de x menos x sub 0, pero x sub 0 es 0, multiplicado por p de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x multiplicado por p de x, pero p de x es 4 sobre x. O sea que esto me estaría dando límite cuando x tiende a 0 de 4, y esto pues sabemos que existe y es igual a 4. Ahora bien, me interesa calcular el otro límite, que es el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión elevado al cuadrado por q de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, pero q de x es 3 sobre x al cubo. Simplificando, esto es el límite cuando x tiende a 0 de quién. Yo aquí puedo simplificar una x en el numerador y otra en el denominador, dándome como resultado 3 sobre x. Y ya sabemos que si sustituimos, hacerlo por sustitución directa, esto pues es más o menos infinito. No sabríamos con certeza eso que nos da, o nos puede dar cantidades muy grandes, o nos puede dar cantidades muy pequeñas. En conclusión, no existe el límite. No existe el límite. Por lo tanto, x sub 0 igual a 0 es un punto singular irregular. Ya sabemos que para que sea considerado punto singular irregular, con que uno de los límites de las dos expresiones o de los dos factores no exista, es más que suficiente. No es necesario que pues no existan los dos. Con que uno no cumpla, entonces es considerado ese punto como un punto problema, o un punto donde la función tiene una discontinuidad tan fuerte que no podemos encontrar expresiones que puedan representar la función como o representarla como una serie de potencias. Entonces, en nuestro caso, pues ya sabemos que x sub 0 es un punto singular irregular. ¿Qué necesitamos ahora? Pues emplear las transformaciones que ya nosotros hicimos la deducción, de las cuales hicimos la deducción, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bien, como ya sabemos que x sub 0 igual a 0 es un punto singular irregular, entonces vamos a resolver la ecuación diferencial alrededor de ese punto. Como ya les he manifestado, no se puede resolver alrededor de un punto singular irregular, lo que toca es hacer una transformación. Entonces, dada la ecuación diferencial ordinaria, x al cubo y segunda más 4x al cuadrado por y primera más 3 por y igual a 0, lo que vamos a hacer es aplicar las sustituciones que propusimos anteriormente. La primera de ellas, z igual a 1 sobre x, y de aquí despejar x igual a 1 sobre z. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces me quedaría c a z igual a 1 partido por x. Implicaría entonces que x es 1 partido por z. Y eso es lo que voy a sustituir en la ecuación diferencial que nos están dando. Esto lo voy a sustituir. Llamemos a esta ecuación 1 y a esta expresión llamémosla 2. Entonces, sustituyendo 2 en 1, y vamos a ver qué obtenemos. Me quedaría entonces la forma siguiente. Voy a utilizar el tablero un poco más amplio. Me quedaría entonces 1 sobre z al cubo de una vez, porque es x al cubo y x es 1 sobre z. Así que me quedaría un factor de ¿quién? ¿Quién es la segunda derivada? La segunda derivada ya la tenemos, que es la número 5. Lo que hacemos es sustituir todo eso donde dice segunda derivada de y con respecto a x. O sea que esto me quedaría 2z al cubo por la derivada de y respecto a z, ya lo tenemos, más z a la cuarta por la segunda derivada de y respecto a z.
más 4. Tenemos la expresión 4 por x al cuadrado, pero x es 1 sobre z, así que me quedaría 4 sobre z al cuadrado, que multiplica a la primera derivada, que es esta que está aquí, para que se contextualicen y sepan de qué les estoy hablando. Pero la primera derivada ya tenemos nuestra sustitución, que la llamamos 4, y es lo que voy a reemplazar aquí, que sería menos z al cuadrado por la derivada de y respecto a z. Y esto más 3 por y igual a 0 porque es homogénea. Ya lo que sigue es ir simplificando lo que podamos. Esta expresión, bueno, recordemos que 1 sobre z al cubo multiplica tanto a esta como a la siguiente expresión, es decir, la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Por lo tanto, pues se me van a cancelar algunas expresiones y esto pues me quedaría de la forma siguiente. Me quedaría entonces 2 veces la derivada de y respecto a z, más cuando multiplique esto por esta expresión me quedaría z veces la segunda derivada de y respecto a z, a la segunda derivada de z, de y con respecto a z, a eso hago referencia, más por menos me daría menos z cuadrado con z cuadrado se pueden cancelar, me quedaría 4 veces la derivada de y respecto a z, más 3 por y igual a 0. Miren cómo se ha ido simplificando poco a poco toda la expresión que teníamos. Entonces voy a ordenando. Me quedaría entonces, ubicando la derivada de mayor orden primero, me quedaría z por la segunda derivada de y respecto de z, ¿sí? Aquí tenemos 2 positivo con menos 4, me quedaría menos 2 veces la derivada de y respecto de z, más 3 veces por y igual a 0. Y aquí ya tenemos nuestra ecuación simplificada en términos de y de z. Y esta es la ecuación diferencial ordinaria a resolver, ¿sí?, en un punto singular regular. Miren cómo transformamos de singular irregular a un punto singular regular. Entonces la pregunta que nos hacemos es: z igual a 0 es un punto singular regular. Los invito a que me acompañen en el tercer video, donde determinamos si es o no y empezamos a utilizar Frobenius.